Bienvenidos a Bar Diario de León, el análisis del fin de semana deportivo. En esta ocasión quedaba la Sociedad Deportiva Ponferradina, que se jugaba la final por el ascenso directo a Segunda División, en un encuentro en el que el rival, el Fútbol Club Andorra, pues al final se llevó el gato al agua, venció en el Toralín por 0-1 y la Deportiva se queda una temporada más en la Primera Federación. Ya están con nosotros los tertulianos, los habituales tertulianos, los sabios del fútbol y del deporte leones. Buenos días, Raúl Castro. Buenos días, José Antonio Pérez. Juan Simón. Buenos días. Y Óscar Díez. Pues como saben todos ustedes, la Sociedad Deportiva Ponferradina, la deportiva para todos los bercianos, se quedó en Primera Federación. No habrá ese derbi que todos nos gustaba, que jugaran la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español, tanto la Cultural y Deportiva Leonesa, que ya había logrado el ascenso frente al equipo berciano, pero no pudo ser. Óscar, un partido, desde luego, pues otra vez decimos lo mismo, pues pleno de playoff, que la Deportiva en la primera parte, pues yo creo que planteó un partido serio, pero ese gol de penalti de Lautaro fue al final, penalti rechazado por Andrés Prieto, el que llevó la victoria y el ascenso a la Andorra, de Piqué. Sí, la verdad es que una pena, ¿no? Porque podía ser una temporada la que viene histórica, tener dos equipos en segunda división. Pero bueno, al final cuando te encuentras con un equipo que ha terminado muy bien la temporada, como la Andorra, posiblemente el que mejor haya terminado, y bueno, lo tenías todo de cara. El partido, pues bueno, salió como tenía que salir la primera media hora, porque a partir de esas ocasiones que tuvo, no muy claras, pero sí la Ponferradina lo intentó, y luego ya a raíz del penalti, que para mí, igual que otros días, Andrés es el mejor, comete un pequeño error de salida, luego es verdad que lo para muy bien, pero desde ahí ya se diluyó, y yo creo que la Ponferradina ya le pudo la presión. Después de esa gran entrada, la gente estaba muy decepcionada en Ponferrada porque veían que era un tema histórico, con la mejor entrada de la historia en el Toralín, como se les había puesto, pero cuando tienes un equipo que era el claro candidato a subir, como al final ha subido por la parte larga, pues te das cuenta de que, bueno, pues al final hubo partidos, ya ves, que en el mes de marzo o abril estábamos desahuciados con el Andorra, y lo ha conseguido Piqué, ¿no? Al final decían que se había involucrado desde el cambio de entrenador. Bueno, tienes ahí un futbolista, Molina, que cogió la manija del partido y jugó como él quiso, hizo el partido, sabía que iba a tener alguna ocasión, la tuvo. Yo creo que al final la Ponferradina ha hecho una temporada irregular, sí lo hizo muy bien los últimos 7 partidos que no había perdido en casa, pero al final te encontraste con un gran rival, con un rival que estaba hecho también para volver a la segunda división, y al final lo consiguió. Hay que pensar ahora lo que tiene que hacer la Ponferradina, si se queda el entrenador, si no. Si yo creo que Javi Rey ha sido un descubrimiento, creo que ha sido un entrenador que ha sacado mucho rendimiento. Sigo diciendo, la Ponferradina ha achacado toda la temporada no tener algún medio centro más, los delanteros no son del nivel que tiene que tener la Ponferradina. Bueno, hay cosas que mejorar, pensar en el verano y pensar sobre todo la decisión, si es verdad que Bolo tiene opciones, y si Javi Rey se queda. Creo que a partir de ahí tendrán que tener unos días de tranquilidad y saber en el próximo proyecto. Juan, en cuanto al partido en sí, desde luego que la Deportiva y el Andorra, los dos, saltaron al rectángulo de juego con la idea muy clara en un principio de no encajar el gol, y yo creo que la Deportiva también en determinadas fases del partido fue valiente para llegar arriba, con esas ocasiones, una de Borja Valle que se paseó por casi la línea de gol, y el Andorra desde luego que traía la lección muy bien aprendida, un conjunto que ya nos gustó aquí en el Reino de León frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, y que desde luego, si por algo se caracterizó, es por esas tablas para subir de categoría. Bueno, pues la verdad es que sí,
que el fútbol sea tan cruel y especialmente pues, con los entrenadores que, he dicho, por lo menos como de hoy, muchas veces son la parte más vulnerable. Yo, con defensa, con la sinceridad y con la honestidad que hago él siempre, yo no coincido tanto en el análisis, pero también, no sé si coincidís conmigo, que también olía un poco a despedida. Situación muy difícil de afrontar, que un entrenador que ha estado un poquito del descenso vuelva a repetir en el cargo es más que difícil, por eso es una parte muy débil, pero sí que me dio cierta pena, porque nuestro entrenador que ha hecho lo que ha podido, mucho ha sido además llegar hasta donde ha llegado con el equipo que tiene. Dicho esto, y si vamos ya al inicio del partido, yo no sé si habéis sacado también las mismas conclusiones que yo, pero yo creo que hubo hasta el minuto 35 aproximadamente que la Ponferradina fue dominadora, presionó, trató de recuperar, trató de llegar, trató de tener ocasiones, pero a partir del minuto 35 ya de la primera parte, ya fue Andorra el que empezó a tener la posesión del balón, el que empezó a atacar una parte que posicionó sobre la portería de la Ponferradina, que ya se puso en un bloque medio-bajo, que movió y circuló el balón bastante bien, sí, centros, pero sin ninguna ocasión. Digo esto porque creo que ya desde el minuto 35 ya empezó a ser un poco dominador y a plasmar un poco el estilo de juego que tiene el Andorra. Si nos vamos a la segunda parte y enlazando un poco con lo que ha dicho Óscar, yo creo que hay dos situaciones del juego que, fíjate lo que son las cosas, lo que es el fútbol y lo que a veces provoca Andrés Prieto, que probablemente haya sido el jugador que más puntos ha salvado y que más puntos le ha dado a la Ponferradina, tiene dos acciones en las que se equivoca. Una, un poco antes del gol, que es intenta una salida de balón en que filtra un balón a un medio centro de la Ponferradina, lo pierde porque era una situación de riesgo, lo recupera la Andorra y ya tiene un disparo al larguero, no sé si lo recordáis, un disparo al larguero, y un minuto y medio después ya se provoca esa situación de gol, que es verdad poco que... después, sí. Nada, un par de minutos, ¿verdad? Y una situación de gol en que yo creo que también se precipita un poco en la salida, ¿no? Es un poco complicada la salida que hace, arriesga mucho en esa salida, a lo mejor tiene que temporizar un poco más y comete un penalti, claro. Por otra parte, después hace una buena parada, pero el rechace, también he oído, no, es que no llegó ningún defensor, es que no le da tiempo a llegar, al que más cercano está es el que ha sido el que ha ejecutado el penalti, entonces no le daba tiempo a llegar a ningún defensor. Le cayó el balón encima, además. Sí, para empalmarlo con pierna izquierda, cruzado, que no tuvo opción Andrés Prieto de pararlo. Y después el transcurso del partido... Yo creo que ya la Ponferradina lo intentó, quiso, pero yo os pongo una pregunta encima de la mesa. ¿Visteis alguna ocasión clara de la Ponferradina en que el portero de la Andorra hiciera algún paradón? Que digas, uff, el paradón después que ha hecho. Ya la Ponferradina parecía un... Es que solo dominó, solo fue capaz de tener la posesión, de llegar... Un manujo de nervios, yo creo. Y además con el corazón que con la cabeza. Balones directos, ¿verdad? Y a ver si tenía alguna opción, pero ya no fue capaz. Entonces, en conclusión, yo creo que con la crueldad que tiene el no ascender en esta situación, yo creo que la Ponferradina no ha sido la mejor Ponferradina que hemos visto en hace años, en que era más competitiva, tenía jugadores, sobre todo jugadores de más nivel, capaces de definir, de resolver situaciones. Y bueno, ha llegado hasta aquí, bien, seguro que vuelven a hacer un proyecto interesante y esperemos a ver las noticias que nos deparan en los próximos días con respecto al futuro de la Ponferradina. Lo peor, Pérez, fue que el Toralín que reventaba a favor de su equipo, un Toralín que siempre ha marcado el camino de esos otros 4 ascensos que había tenido el equipo berciano a lo largo de la historia para subir a la División de Plata. En esta ocasión no pudo ser, pero yo creo que no pudo ser porque el Andorra, en este caso, igual que demostró en León hasta que vio que ya no podía mejorar esa clasificación, es un equipo muy compacto, muy sólido, yo creo que seguro y que no se descompone tan pronto, y que la Deportiva, como bien dice Juan, desde luego que pues puso centros laterales, trató de llegar, pues yo creo que demasiado embarullada en muchas ocasiones, y así pues se llegó al final del partido con esa decepción en el Toralín. Bueno, yo creo que la opción de Ponferrada tomó
conocen, ya han visto mucho fútbol y eran conscientes de que el equipo tenía limitaciones. ¿Qué pasa? Que el equipo pues genera ilusión porque está a un paso de volver a la categoría del fútbol profesional, pero el equipo genera muchas dudas, su regularidad y sobre todo que es un equipo que en el último partido ha exhibido todas las carencias que ha tenido a lo largo de la temporada, que es la falta de talento, la falta de creatividad, la falta de jugadores que marquen la diferencia en la zona de donde se ganan los partidos, que es en el área. Y no lo sé si le parecerá bien a alguno, pero yo creo que es la peor Ponferradina que hemos visto en los últimos años, sobre todo a nivel bueno, yo creo que ya no hasta a nivel ofensivo, sino a nivel global. Un Andorra, ahora hablando un poco de Andorra, que vino aquí pues siendo un equipo que estaba demostrando que era mucho mejor fuera que en casa y que a mí me ha demostrado que era el mejor equipo, no sé si del grupo, bueno, digamos que de la categoría. Por talento, para mí era el mejor equipo, por futbolistas, por creatividad, porque está hecho a base de dinero, porque tiene jugadores muy prometedores. ¿Qué pasa? Pues que ha tenido una primera vuelta que ha sido muy irregular y le ha costado ascender directo. Pero hay que poner en valor el ascenso de la Cultural, y lo digo ya aquí mezclando ya la Cultural, hay que poner en valor el ascenso de la Cultural cuando ha sido capaz de quedar primero con un equipo con más talento que la Cultural como ha sido el Andorra. Y lo demostró allí en el Toralín, que tiene un jugador muy interesante para segunda división. Es una pena que digo yo que se vaya a quedar en el Andorra, como es Lautaro, porque es un jugador que para la Cultural venía, y ya es una opinión personal, venía muy bien porque es un jugador con mucha movilidad, con mucho gol, con mucho dinamismo, y ese jugador pues igual aquí vendría bien para León, y ya mezclando temas, ¿no? Lo que es volviendo al partido, yo creo que la Ponferradina no ha ascendido porque le ha faltado talento. Esto genera, y ya acabo, esto genera un poco tienen que reflexionar un poquitín desde el Bierzo y pensar que el próximo año, y ya sentar las bases, que si tú quieres ascender, si te vas a encontrar en estos momentos con un equipo que tiene mucho talento, tú tienes que responder con talento y tiene que fichar jugadores de creatividad arriba. Y si eso lo consigue, porque atrás siempre, para fichar jugadores atrás siempre vas a tener mercado, pero tiene que hilar muy fino y buscar más talento en la zona donde se definen los partidos, ¿no? Si la Ponferradina consigue ese tipo de jugadores, pues yo creo que estará dispuesta a volver al fútbol profesional antes que tarde. Pero tienen que resetear un poco lo que han hecho y cómo lo pueden mejorar. Desde luego, Raúl, que la Deportiva, para maniatar ese control en el centro del campo y ese manejo de balón de tanto de Molina como de Manu Nieto, sí que solamente pues ahí en esa medular, Geray Cabanzón, que es el único bajo mi punto de vista que puede cambiar de sino un partido, y frente el otro día el Andorra, que desde luego Cabanzón pues apenas si tuvo algunas acciones a cuentagotas, y como resultado del partido pues yo creo que no tuvo ese acompañamiento que sí tuvo, por ejemplo, el equipo propiedad de Gerard Piqué para controlar el centro del campo, y yo creo que ahí radicó el 0-1 para el equipo visitante y el ascenso definitivo. Bueno, yo creo que ya habéis hablado bastante del partido. Yo estuve allí y, a ver, yo creo que la Ponferradina salió bastante bien posicionada sobre el terreno de juego, pero para mí creo que hubo una jugada clave en el partido, que fue cuando el Andorra le buscan una espalda, le buscan un hueco entre los dos centrales en una jugada de contraataque del Andorra, porque la verdad es que el Andorra es un equipo que le da muchas vueltas en juego a muchísimos equipos de Primera Federación. Yo no digo a todos, pero te quiero decir, del medio campo para arriba, ofensivamente es un equipo técnicamente buenísimo, que baja melones que aéreos cualquier jugador, que con 3 pases rompe una línea de tal, mueve muy rápido el balón. Eso lo pones en contraposición con la Ponferradina, que conduce muchísimo, Doué, Esquerdo, es que conduce muchísimo el balón, así es imposible crear huecos. Y luego yo creo que esa jugada a la Ponferradina se sintió, te quiero decir, temor a encajar un gol sobre aposicionamiento, y replegó mucho su equipo y entonces ya se metió en un perfil mucho más defensivo. Ahí el Andorra se sintió muchísimo más cómodo, empezó a mover el balón, terminó la primera parte
no te digo con claras ocasiones, pero sí que dominando muchísimo el partido, abriendo a las dos bandas. Luego en la segunda parte el inicio fue muy parecido y claro, cuando la Ponferradina se vio a los 10 minutos del segundo tiempo con un gol en contra, le faltó lo que le ha faltado toda la temporada, fútbol. Sí que metió dos delanteros altos para lanzarle balones a ver si llegaba el rechace, por banda, los centros que se llegaban, yo creo que se centraba demasiado pronto, no le daba tiempo a esos dos delanteros centros a estar posicionados en el área para rematar y se echó, pues yo por ejemplo eché mucho en falta que Geray y Borja Valle bajaran un poco más a recibir, porque es que prácticamente no entraron en contacto con el balón a partir de tal. Sí, balones parados, Geray te pone balones parados, es una sensación como cuando le metieron el gol a la Cultural, de que puedes crear peligro. Pero es que hilvanar una jugada que digas tú, oye, ha creado peligro, una ocasión clara, aunque luego la tires fuera, no la pare el portero, yo creo que esa sensación la Ponferradina no la dio nunca. Dio la sensación de decir, bueno, lo que hemos hablado siempre de la Primera Federación, a ver si un balón parado, porque era la única opción un poco clara, o un saque de banda rápido el ancho. Se celebraban los saques de banda como que eso fuera una oportunidad manifiesta de gol ante lo que estabas viendo en el partido. Es que es así, te quiero decir, tú cuentas con la baza de un jugador que saca bastante largo en saque de banda y cada saque de banda cerca del área se celebraba como que ibas a crear una oportunidad. Y eso, claro, si tú lo traduces en el juego, es esa sensación de incapacidad que sabes que en una jugada no la vas a crear, ¿sabes? Entonces, bueno, al final es una grandísima decepción porque yo conozco muchísima gente allí en el Bierzo y bueno, pues al final yo lo único bueno que saco de todo lo que ha pasado, ha tenido momentos que la temporada ha terminado, el año que viene un equipo jugará en segunda, otro jugará en Primera Federación, volverá a ver su pique cuando juegue cada uno, pero yo creo que se abandonará ese intercambio de mensajes que ha habido durante toda la temporada, irrespetuosos, sobre todo en las redes sociales, ya no solo de aficionados, creo que hay gente como periodistas, políticos, personajes de relevancia que yo creo que han mostrado una irresponsabilidad manifestándose en las redes sociales, no apoyando a su equipo, sino faltando al respeto al otro, que creo que ha estado fuera de lugar. Y yo creo que es lo negativo de lo que yo me quedo de esta temporada. Yo creo que lo que analiza Raúl Castro, yo creo que en este sentido sí que tiene toda la razón del mundo, porque si nosotros desde aquí pues queríamos que la deportiva también pues subiera a segunda división, igual que lo hizo la Cultural, pues también es para ver por primera vez en la historia del fútbol leonés a dos equipos competir en un derbi provincial, pues estando en la segunda categoría del fútbol español. No puede ser, es una pena, desde luego que la Deportiva volverá a intentarlo porque su objetivo es ascender a segunda división y desde luego que en cuanto a la temporada y esta fase de ascenso no lo ha hecho de la mejor manera, también existe esa crítica hacia la Deportiva, pero desde luego que la afición por parte de los dos equipos, no la afición que va al campo pues a disfrutar de ese derbi, de ese fútbol. Sin embargo, lo que no entiendo es esa gresca, esa falta de educación, como dice Raúl, y yo creo que, Óscar, eso tendríamos que quitarlo del ambiente ese deportivo, que está muy bien, un derbi de las dos aficiones, tanto aquí en León como en Ponferrada, que sea una fiesta del fútbol, pero no esta barbaridad de insultos y tonos subidos al máximo de gente que no tiene esa compostura tanto para la afición de la Cultural como para la afición de la Deportiva. Bueno, sociales no das la cara, pues mucho más valiente de insultar, de increpar, de que no te gustan las opiniones, pues todo lo tenemos que aceptar. Nosotros estamos aquí con la cara, damos nuestra opinión y nos pueden criticar. Como a nosotros no nos gustan otras opiniones que vemos de otra gente, pues entonces está claro que tenemos que respetarnos todos y lo que dices tú cambiará mucho porque al final estando uno en primera ref la picadilla es buena pero siempre sana. Yo lo hablaba ahora con mi amigo Luis Berciano, que es uno de los aficionados más, estaba hundido, dijo que no quería saber de fútbol, dice, veré la tertulia y me voy de vacaciones porque estaba hundido, porque al final es lo mismo, hay que pensar que el fútbol, como le pasa a Oviedo, ¿no? Ayer, que verle esa grandeza después de 24 años,
las provincias económicamente mejoran mucho cuando el fútbol está en otra categoría. Ponferrada está pasando una situación económica difícil después de las cierres de las minas. Al final, que estén equipos como pasa aquí en León, el Racing, el Sporting, el Coruña, que haya 1000 y pico personas, la gente come, duerme. Es una situación que también hay que valorarla como directivo como persona o como dirigente de una ciudad, ¿no? Entonces, al final, cuando ves esas faltas de respeto que hay en las redes sociales a la gente que estamos dentro de Yo no veo las redes sociales. Ya, pero Como tú dices, que lo dices bien, yo vengo aquí, doy mi opinión y doy la cara y me pondrán nombre y apellido, claro, pues y le dará que le gusta o no le gusta lo que digo, pero yo para mí las redes sociales, sí. Y probablemente le demos más importancia de la que tiene y una repercusión que no merecen. Y yo creo que ese es un error. O sea, las redes sociales... Pero hay gente, como ha dicho Raúl, gente puede entender que cuando se esconde detrás de un nick, vale, pero la gente que un poco es anónima, pero en esta ocasión sí que hay gente pero volvemos a lo nombre mismo. y apellido. Nosotros coges ahora mismo el Toralín, que es algo que quiero enlazar porque lo hablamos la semana pasada, y cómo ha cambiado el fútbol, lo que ha evolucionado, no sé si para bien o para mal, pero lo que ha evolucionado, y tú coges ahora el Toralín con 8.500 personas, ¿y cuántos están preocupados de las redes sociales? Aunque parezca mentira, la gente tiene más cosas que hacer que preocuparse de las redes sociales, y entonces probablemente no sean tantos como nos imaginamos y le damos una importancia que no tienen. Pero también quiero unirlo con lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué influencia tiene una afición como la ponferradina y el factor campo para que ganes un partido? Ya. Acordaros que lo hablamos, que es que ha cambiado muchísimo esto, es que ahora al final son 11 contra 11, las condiciones de los campos son muy buenas, estás jugando y no te puede, tu afición te puede solucionar muy poco. Y resulta que va el Andorra a Ponferrada y te gana 0-1 y te quedas con una cara... Pero es porque a veces también estamos sobredimensionando lo que una afición puede aportar. Es así de cruel. Ya. Al final son 11 contra 11 y hay un nivel como el que hablábamos, y hablamos de talento, y hablamos de modelo de juego y de todas esas cosas que son lo realmente importante. Lo segundo es secundario, aunque parezca mentira y es decepcionante. Sí, yo puedo entender hoy que en Ponferrada pues estén con una desilusión enorme, que el aficionado seguro que se recupera y volverá a estar allí tratando de animar a su equipo, pero cuidado, que ya no tiene tanta influencia el factor de una afición, porque por otra parte, si os dais cuenta, es una mala noticia que suba la Real B y el Andorra. Digo mala noticia porque los equipos contra los que se enfrentaron tenían una capacidad de convocatoria, de llevar gente al campo, y me estoy refiriendo a la Ponferradina y al Nasti, que dices, qué lástima, la Real Sociedad B va a ser un equipo en segunda que es un sucedáneo de lo que hace, por supuesto, el primer equipo, y que el aficionado que no tiene otra cosa que hacer va a ir a ver a la Real Sociedad B. Imaginaros en Ponferrada, iría a segunda división todo el mundo. Y ya no digo nada, el Andorra, que sabes que me parece que en el último partido de casa metió 3.000 personas. 3.000 personas. En segunda división, ¿qué va a meter? 3.500, 4.000, en una zona que no tiene capacidad. No, por supuesto que se lo ha merecido y nadie se lo va a quitar, pero voy a la influencia que tiene el que hayan ascendido unos equipos y otros. Y voy al hecho de que lo que es cruel, pero que las aficiones, que en el campo no puedes ayudar tanto como quisieras, es que son 11 contra 11 y al final gana el que mejor juega al fútbol. Es que yo creo que se quiere sobredimensionar el aspecto de fuera del campo sobre lo que pasa en lo que ocurre dentro. El fútbol, volvemos a repetir, es de los futbolistas y es de los que saben jugar al fútbol, y al final es donde se deciden los partidos. Lo que pasa es que queremos muchas veces incidir en lo de fuera porque es igual en lo que podemos, en lo que sabemos opinar y podemos opinar, ¿no? Pero hay que darse cuenta de que lo que has dicho tú antes, que los campos ahora son auténticas alfombras, que los jugadores son muy buenos, que ya no les influye que uno le diga esto, que uno le diga lo otro. Estamos ya a unos niveles de excelencia de los futbolistas cada vez mayor. Y resulta paradójico, como tú decías, la poca influencia que tiene jugar fuera o en casa, cuando el Nastic ha ganado todos los partidos fuera de casa y no sube. Y ojo, ahí te lo dice todo. ¿Quién se lo iba a decir, no? Sí. Es realmente significativo eso. Y ojo también que en estos partidos tan fundamentales y tan importantes para los equipos de las diferentes zonas nacionales, que bajo mi punto de vista tendría que funcionar el VAR. La Federación Española de Fútbol tendría que poner el VAR en estos playoffs de ascenso, porque como sucedió en el partido del que estamos hablando, de la Real Sociedad B Nastic de ayer,
que después del 1-3 de la ida se colocó el Nastic con 0-2, tuvo que haber prórroga, y en esa prórroga el penalti, no sé si lo habéis visto, No. el penalti que concede el árbitro a la Real y que supone el 2-1 y que finalmente es el gol que clasifica al equipo donostiarra, al filial de Donostiarra, para la segunda división, bajo mi punto de vista se lo sacó de la manga. O sea, eso no se puede penalizar a un equipo como el Nastic, que lleva 4 finales de playoff y de las que en 3 de ellas ha perdido, y vamos, parece que el fútbol le debe un ascenso. Y después, al final del encuentro, una mano de un defensa de Donostiarra, vamos, como decía el otro día Raúl Castro, que le pasó al contrario, pero que ayer, desde luego, era un penalti que protestó todo el mundo, el árbitro no concedió, y yo creo que, Raúl, en esos encuentros, en esos partidos, el VAR tendría que existir también. Lo que pasa es que solo nos acordamos cuando nos interesa, te quiero decir. Ya. Bueno, hay que recordar primero que la Real Sociedad es un equipo que no debería haber estado jugando eso, porque penalti flagrante que se le quitó al Mérida en el descuento en los últimos minutos de su eliminatoria fue muy exagerado, ¿no? Y ya ese ya condiciona un poco que hubiera estado en la Real Sociedad. Pero si tú a cada club de Primera Federación le dices que tienen que poner de partida de la liga a cuando empieza la temporada, por poner un ejemplo, 50.000 euros para que haya VAR o no lo haya, y si votan todos los equipos de la liga, yo creo que saldría que no. Ya, pero... Entonces te quiero decir, si luego claro, que llega y se siente perjudicado en una jugada, porque a lo mejor si analizamos todos los partidos, dices tú, bueno, es que ha sido una jugada. Y en una jugada le tienes que pedir a todos los equipos de Primera Federación que aporten 50 o 100.000 euros para que se implante, que no sé lo que cuesta, el VAR en la Primera Federación, igual no... Bueno, porque pero nadie piensa que va a ser el nada, no, afectado, solo pero mira mira en este sentido el dinero que le ha costado la broma al Nastic, que el Nastic se ha visto además perjudicado, que incluso ha denunciado por la vía judicial ordinaria al árbitro que está adscrito al Colegio de Castilla y León, a Eder Mayo, y hace escasas fechas ha declarado en los juzgados de Tarragona, precisamente por esa final de la temporada pasada del Nastic frente al Málaga, que según ellos se vieron perjudicados por la actuación arbitral. Esos 50.000 euros de los que hablamos... Bueno, no, yo dije, he hecho 50.000 no, euros, bueno, pero la cantidad que sea. Una federación para equipos, hay campos que a lo mejor no se podrían jugar. Caso de Amorebieta, según piden la serie de condiciones que hay, ya no se cumplen cuando al principio. Entonces estás hablando de una categoría que hay unos sueldos increíbles, incluso hay jugadores que ganan más dinero que en segunda división, cuando tú no llegas, y ahora hablas del tema del VAR. Cuando hay normas que no se cumplen porque al final, donde jugó ayer la Real, no sé si se cumplirían las... Y a los Osasuna B. Y a los Osasuna B no cumplen con las normas, pero hablamos lo que hablamos, lo he dicho. Tarazona, lo mismo. Son campos que al final los equipos de primera no les ponen ninguna pega. Y al final estamos hablando del VAR. Ha habido reuniones, Óscar, incluso de federación y entre los clubes, para que los equipos que no tengan las condiciones precisas y según la normativa de la federación no puedan participar, pero siempre la manga es muy larga. Claro, la dejan pasar año tras año y al final pues te encuentras con estas situaciones. El perjudicado, el Nastic, claro, el Nastic tiene una masa social, un campo de 18.000 personas, y al final se quede el Tarazona en primera red, igual que el Nastic, pues es lo que hablamos, ¿no? Que al final la Ponferradina no pueda subir y suban equipo el Andorra con 4.000 personas que va a tener el año que viene, pues te das cuenta que es injusto, pero es lo que hablaba Pérez, al final hay que ganarse en el campo. Pero sin buscar además perjudicados. Es que un media hora como el VAR es para darle más calidad a la competición, más calidad al deporte del que estamos hablando, darle más, yo creo que mejoras. Estamos hablando de que si los campos, unas condiciones fantásticas, de que ya hay medidas de seguridad en que el jugador y todo lo que está en ese contexto se siente completamente seguro y puede desarrollar el fútbol porque no hay ningún problema, y ese aspecto que hablábamos de jugar en casa afuera, pero hay que seguir evolucionando.
funcionando. Esto o sea, y más cuando ves que todos sabemos que el fútbol es el que más recursos mueve, el deporte que más recursos mueve. Bueno, pues hay que seguir invirtiendo y hay que buscar recursos y si hay una propuesta como es la del CVC, el fondo CVC para mejorar instalaciones, pues saca también una propuesta que al final es un préstamo que hace la federación o la Liga de Fútbol Profesional a los clubes para que mejoren todos los aspectos que se puedan mejorar. Bueno, pues saca también un préstamo en esas condiciones, que tampoco puede ser tan caro. No sé exactamente lo que puede valer tener bar. ¿Cuánto puede valer? ¿300.000 euros al año? Todo lo que eso supone. Yo creo que no estamos hablando de esto. Hay fútbol, el fútbol español está dividido fútbol profesional y fútbol no profesional. La primera red, por mucha relevancia que le queramos dar, no es fútbol profesional. El fútbol profesional es primera división, segunda división, con su normativa, con su legalidad y que no tiene nada que ver con el fútbol de primera red. No nos olvidemos que en el fútbol de primera red hay equipos que no tienen los medios que tiene, por ejemplo, ni la Cultura ni la Ponferradina, que son muy humildes y que no pueden igual sufragar lo que podría ser un hipotético VAR. Cuando hay una liga de fútbol profesional y una que no es liga de fútbol no profesional es por algo. Entonces, yo creo que sí, a todos nos gustaría mucha más justicia igual en momentos puntuales, pero la primera red no es fútbol profesional. Sí, dice Juan Simón que él discrepa, yo también. Yo es que porque si la Federación Española de Fútbol es la primera en afirmar y en manifestar continuamente que esta categoría de la primera federación, la tercera categoría de fútbol español, es profesional o semiprofesional para ellos, pues si es tan semiprofesional y hay que cuidarla tanto con una televisión que además es la que nos dice las horas, los horarios de viernes, sábado y domingo, pues la propia federación, si ve que los clubes, muchos de ellos, pues no pueden con la risa económica, pues que establezca o financie la propia federación ese VAR tan necesario, porque ha habido playoffs ahora al final de temporada, sobre todo en este caso para el Nàstic, que una masa social, como dice Óscar, pues grandísima, que se ve claramente perjudicado. Entonces esto hay que solucionarlo porque es la propia federación la que se llena la boca diciendo que esta categoría es casi fútbol profesional. Pero es que... no es fútbol profesional. Denominación es la primera y la segunda división. Pero estaremos de acuerdo en que la federación tendría que poner esas medidas económicas. No sé de qué normativa estamos hablando, Pérez, porque será alguna normativa relativa al reglamento o no sé qué. Pero si tú me dices a mí que el Nàstic, que la Ponferradina, que la Andorra, que la Cultural, que hasta los filiales, fíjate lo que te digo, me da igual que hables de Real Sociedad B, que Osasuna B, que son personas, son profesionales que llegan a trabajar y tienen el desayuno allí en la ciudad deportiva, que entrenan desde las 11 hasta la 1, que tienen una fecha que cobrarán 60, 70, 80 o 90.000 euros. Si eso no es ser un profesional, hombre, por favor, es que estamos faltándole el respeto a la gente que vive de un trabajo. Si estás cobrando ese dinero y si te dedicas única y exclusivamente, incluso los equipos filiales, como son esos chavales que están en los filiales, que entrenan por las mañanas, que tienen que dejar los estudios aparte o lo hacen en otras horas porque los entrenamientos, y lo estamos viendo aquí con el Júpiter, pero es que eso es ser profesional de algo. No faltemos al respeto al tío que va a ganarse 1.500 euros a una obra. Es que eso es gente profesional y entrenador profesional, y tienes preparadores físicos profesionales, y tienes redactadores, y tienes y médicos y toda la estructura, y tienes una estructura como la Cultural con 10 o 15 tíos trabajando en la sede. Eso no es ser profesional de un trabajo. Red, incluso en tercera red habrá equipo y gente que vive de ello. Pero ¿qué pasa? A lo que yo me refiero es que el marco normativo y el fútbol profesional está amparado bajo el Consejo Superior de Deportes y la Ley del Deporte, y la primera red ya no tiene ese contexto. Pero me parece un matiz secundario, porque al final a mí profesional porque dependas de la Real Federación Española de Fútbol, que seas profesional porque dependas de la Liga Nacional de la Liga de Fútbol Sala, la Liga de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol. Es que me da igual, el estamento me da lo mismo. Yo lo que quiero ver es cómo desarrollas tu trabajo y en qué condiciones y cuánto cobras por ello. Eso no se puede hacer. Lo que hablamos es que te exigen tener 14 jugadores profesionales. Y entonces estamos hablando de la pestaña que la falta de personal para implantarlo. Creo que no hay suficientes árbitros para que en todos los partidos de Primera Federación también haya técnico de 4 o 5 tíos en la sala VAR. Yo creo que van más por ahí y al final lo que se buscan es excusas
de Bueno. otro tipo para llegar a justificar que no aunque sí que soy partidario de que en el playoff final entre todos los clubes se pusieran de acuerdo, porque ahora mismo, ayer por ejemplo, este fin de semana no había competición de otro tipo y podía haber arbitrado uno del VAR de primera división, una sala VAR de la federación. Sí. Cámaras móviles. Plaza. Pero ¿cómo lo hace FTV? Que igual tiene 3-4 cámaras, como es la Liga Media Pro que tiene 15. Entonces, Yo creo hay que que- llevar ese tema. Yo pienso, como dice Óscar, que si la propia federación obliga a 14 fichas profesionales, los partidos, los horarios, pues tener claramente los clubes que tienen que estar del lado en este caso, de lo que diga la federación para poner sus partidos, que no tiene además propiedad para decir, pues a mí me conviene jugar los domingos a las 5 de la tarde y en muchas ocasiones no puede. Por eso la federación tiene que arreglar, subsanar todos estos problemas planteados con un posible ascenso de categoría, lo que eso supone para equipos y clubes que están y tienen como objetivo ese ascenso a segunda división. Pero bueno, esto ya es un problema de la federación que tendría que ir solventando para que la categoría de la primera federación pues siga creciendo, y si los sueldos, que como comenta Óscar, hay sueldos en primera federación más altos incluso que en segunda división. Hay futbolistas que cobran más en primera federación que en segunda división, en el denominado fútbol profesional. Pero bueno, la federación tiene que responder a todo esto y seguir progresando y evolucionando. Y ya, en cuanto a la deportiva, Raúl, ¿os gusta que Jon Pérez Bolo vuelva a estar ahí en todas las quinielas para liderar el nuevo proyecto de la deportiva, que será desde luego, y como demanda tanto la afición como Silvano desde el primer día que le preguntas, desde el día después de no haber conseguido el ascenso, vuelve a ser ese mismo objetivo, subir a la segunda división? Jon Pérez Bolo, ¿crees que las segundas partes siempre solemos decir que nunca fueron buenas, pero en el de la deportiva parece que ese despego que hubo entre el presidente y el entrenador bilbaíno, yo creo que ya está todo saldado y listo para trabajar? ¿Os gusta que Bolo sea de nuevo entrenador de la deportiva? Bueno, no sé si será a lo mejor las segundas partes, pero lo que sí tengo claro es que ahora mismo, si tú traes a Jon Pérez Bolo, te escondes un poco de tu gestión, y tanto a nivel de director deportivo como de presidente como tal, porque le das a la afición lo que está reclamando la afición. Y entonces a partir de ese momento, yo no digo que sea lo mejor o lo peor, pero va a ser una forma de contentar a una masa social que ahora mismo está descontenta, y por mucho que quieras mirar para la plantilla, por mucho que quieras mirar para el entrenador, empieza a mirar ya para el director deportivo, empieza a mirar para los despachos, empieza a mirar para la presidencia, y esa va a ser una forma, digamos, para mí, de contentar a esa masa social y olvidarse de recibir tus críticas y de que afecte tal, porque lo contrario sería decir, bueno, pues entonces, si ha fracasado el proyecto deportivo, ya no solo tengo que echar al entrenador, a lo mejor tengo que echar a 7, tengo que echar a otra determinada gente, y entonces, si tú conviertes y dices tú, bueno, voy a traer lo que me pide la afición, porque no hay que reconocer que fue la última época de éxito de la Ponferradina, entonces al final, luego saldrá mejor o saldrá peor, pero es un recurso que tú tienes al que yo creo, porque es muy probable que se acuda. Sí, porque volvemos al debate también de siempre, Raúl. Yo coincido plenamente con él. A mí me parece como un recurso así fácil, ¿no?, para decir, bueno, vamos a ver cómo paramos el golpe, ¿no? Yo creo que doy por hecho, además, que es un club que quien lo dirige le da mucha más profundidad a lo que hacen, y que yo creo que lo primero que tiene que pensar es decir, nos quedamos en primera red, vamos a ser un equipo teóricamente de los favoritos otra vez para el ascenso, porque tenemos el potencial y porque tenemos ya una experiencia acumulada incluso en una categoría superior, y a partir de ahí tendrás que decir a qué vamos a jugar. Que lo hablábamos hace tiempo, hace unas jornadas con lo de la cultural, que si hablamos del entrenador, de los jugadores, pero bueno, vamos a ver a qué vamos a jugar, y una vez que sepamos a qué vamos a jugar para conseguir ese ascenso, cuál es la mejor opción, el mejor modelo de juego para conseguir ese ascenso, vamos a hablar del entrenador. Doy por hecho que el director deportivo seguirá, no hay que yo sepa, pero vamos a hablar de entrenador, y vamos a hablar de otra parte muy importante que lo hemos mencionado aquí, y es de los jugadores.
porque yo creo que la plantilla este año le ha faltado nivel, especialmente lo que comentábamos en la parte arriba para tener bueno, más capacidad, sobre todo de gol. Bueno, pues vamos a hablar primero de a qué vamos a jugar, después pensamos en el entrenador y después entramos en profundidad en una parte que va a ser fundamental, que es los jugadores. ¿Cuántos jugadores se van a quedar? ¿Cuáles tienen contrato en vigor? ¿Cuáles van a causar baja? ¿A qué mercado vas a ir y con qué posibilidades económicas? Yo creo que hay muchos aspectos por debatir ahí, y a partir de ahí entiendo que la dirección deportiva y en este caso el presidente Silvano pues decidirán si es Bolo la persona adecuada, que es un recurso muy fácil de decir, es el último éxito que hemos tenido ha sido con Bolo. Bueno, y la afición también tiene carisma entre lo que es el fútbol en Ponferrada. Pues a lo mejor sí es un buen recurso, pero yo creo que se lo plantearán también mucho más en serio en cuanto a hacer un análisis y en el que lo que están haciendo ahora todos los clubes, que es tener varias opciones. Sí, manejas varios nombres, no te quedas a uno. Está claro que Bolo es lo que hablamos, ¿no? Es una persona querida, el último ascenso, se mantuvo, entonces al final puede ser la persona más idónea. Por lo bien que dice Raúl, ¿no? Cambias todo. Yo pienso que la Ponferradina ha tenido factores importantes, sobre todo los dos mediocentros creativos no han podido jugar en todo el año. Es que es una cosa fundamental. Cuando tú toda la liga has jugado con Markel, Duey y Esquerdó, los otros dos, Borja y el chico se lesionó la primera jornada, no, es que no lo has visto en todo el año. Luego, siempre, lo hemos hablado más veces, la Ponferradina siempre ha tenido delanteros de mucho nivel, delanteros de nombre, que no estamos hablando del tema del año pasado del italiano, porque sabíamos lo que iba a pasar. Pero es verdad que se le ha notado mucho. Luego Borja Valle ha estado partido, o sea, Geray le hemos visto muy desaparecido. No han tenido una continuidad de algo de lo que decía Pérez, del talento. Cuando no tienes talento en un club y solo buscas, tío, a mí los tres delanteros de la Ponferradina no me parecen de nivel, aunque hayan estado en un momento, Costa ha estado bien, luego Cortés, luego Ferrer metió esos dos goles importantes, pero no son delanteros, el caso de Yuri o otro tipo de delanteros que al final te daban muchos números. Entonces, está claro que para mí la planificación no ha sido mala. Sí es verdad que ha sido irregular el equipo, pero yo creo que al final valorarán si el trabajo de Javi Rey ha sido bueno, pero la situación yo creo que lo más fácil es contratar a otro nuevo entrenador, y también por lo que dijo Juan de si es la rueda de prensa, suena más a despedida que a ver la ambición de hacer otro proyecto interesante. Se nos olvida, si la Cultural ha ascendido, una pieza muy importante y fundamental ha sido un jugador que la Ponferradina estuvo a punto de fichar, pero que al final fue para la Cultural, que hablamos de Luis Chacón. Luis Chacón ha sido el jugador que te ha marcado la diferencia al final, a pesar de que tenía muchas lagunas de juego, aparecía o no aparecía, pero en los momentos la verdad es el que te ha dado ese jugador en Ponferrada. Sí que les hubiera dado un plus, pero bueno, yo creo que es el perfil de jugador que tiene. El jugador que la Ponferradina quería así, él claramente quería ir a Ponferrada por el tema de Javi Rey, pasa que la última semana la Ponferradina no tenía un duro y la Cultural sí, por eso vino a León. Quien no lo quiera ver, sus palabras eran de la confianza que tenía Javi Rey, que aquí estaba muy a gusto, que tenía amigos, exjugadores que habían jugado con él, pero estaba claro que él tenía más opciones de ir a Ponferrada que de estar en León. Y en cuanto a la elección del entrenador para la próxima temporada por parte de la Deportiva, también hay un detalle muy importante, pese a que desde el Club Culturalista, pues en su momento se ha comentado que solamente han pensado y que no han visto a más entrenadores. Les puedo decir yo que John Pérez Bolo estuvo en la órbita de la Cultural, al menos desde la Cultural se preguntó por él, y John Pérez Bolo, no sé si con un acuerdo cerrado en caso de que la Deportiva no ascendiera a segunda división, que Javi Rey tenía la renovación automática igual que Jona en la Cultural, pues que Bolo dijo no a la Cultural porque pues seguramente que tenía encima de la mesa la posibilidad de retornar a la Deportiva, que cuando jugó frente al Sestao en las Llanas ya estuvieron tanto Silvano como John Pérez Bolo hablando en ese palco y haciendo paces, que después de la marcha de aquí del Toralín no era la relación mejor que había entre las dos partes, pero ya todo se ha arreglado y pienso que John Pérez Bolo ya lo tenía bien claro en ese momento. De todas maneras, Ángel, a mí la situación de Javi Rey
me parece mucho, no sé qué os parece a vosotros, salvando las distancias, con la de Raúl Llona la temporada pasada. Vino de un equipo, se presentó en la Cultural, Raúl Llona hizo una buena campaña, a lo mejor para la plantilla que tenía, estuvo a punto de entrar en el playoff y se confió en su trabajo. Nosotros en la Ponferradina trajo a Javi Rey del Arenteiro, ¿vale? Es un entrenador que con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero con la plantilla que todos vemos y las deficiencias que tiene la Ponferradina, ha estado a punto de subir a segunda división. La única diferencia es que a lo mejor la presión de la afición en Ponferrada es distinta a la que hubo en León el año pasado con Raúl Llona. Y yo creo que esa sería lo que le daría pie a Silvano a cambiar de entrenador. Pero ¿por qué no confiar en Javi Rey y darle otra oportunidad? Sí, el titular, Juan, dándole plantilla. El titular, Juan, es que la Deportiva por un gol no ha ascendido a segunda división. Totalmente, y en eso también. Por eso yo iba a decir también ahora, ¿ya descartamos a Javi Rey? ¿Lo dejamos ya? No, pero te quiero decir, porque aquí en la Cultural siempre hablábamos, mala campaña al entrenador. Se dio confianza a un entrenador y mira. Pero la comparación no es la misma, por una razón. Si te das cuenta, el año pasado, Raúl Llona cogió un equipo que en la temporada anterior estuvo en zona de descenso, o sea, estuvo a unos puntos de descender. Cuidado, a unos puntos de descender. Y él cogió un equipo que se quedó en la mitad de la tabla, pero que estuvo varias jornadas que nos faltaban puntos para evitar la zona de descenso, si os acordáis. Sí. Entonces, él ha cogido un equipo que venía de una temporada mala, muy mala, y consiguió, como tú dices, ponerlo sexto, a punto de engancharse con el playoff. Entonces, la evolución ha sido progresiva, ha sido a mejor. Ahora lo ha mejorado todavía porque han conseguido el ascenso, pero venía de un punto muy bajo y la temporada anterior lo hizo mejor. Era de alguna manera lógico, como yo también veo lógico y vuelvo a insistir en ello, que a él hoy, esta temporada, la próxima temporada se le dé la oportunidad de ser el entrenador del equipo en segunda división porque es el que lo ha ascendido. Y a veces son códigos no escritos del fútbol que a alguien que ha conseguido, con el mérito que ha conseguido, en este caso el entrenador, te guste más, te guste menos. Podemos analizar unas segundas vueltas que han sido muy lejos de ser lo que nos hubieran gustado, pero es un entrenador que ha estado primero toda la liga y que ha conseguido el ascenso directo. Y yo creo que tiene el mérito y tiene hay que darle el beneficio de la duda de que afronte la próxima temporada en segunda división, bajo mi punto de vista. En el caso de Javi Rey, pues volvemos a lo mismo. También habrá que ponerlo encima de la mesa, porque yo creo que, como bien decís, por un gol se queda fuera. Y ha hecho una temporada que argumentaba Óscar en que ha tenido muchas limitaciones en cuanto a lesiones y problemas en la plantilla, y no cabe la posibilidad de darle una oportunidad. No cabe la posibilidad de darle una oportunidad. El fútbol es muy cruel, porque yo le escuché en la rueda de prensa y parece que se está despidiendo. Es la despedida total. Y yo veo hoy los medios y ya veo el nombre de otro entrenador puesto encima de la mesa, y Javi Rey se puede dar por liquidado. Bueno, pues es que el fútbol es así de duro. Así. Ya no nos sorprende nada, ¿no? Y ya, Óscar, en cuanto a la Cultural, pasando de la Deportiva a la Cultural, que sí logró el ascenso a segunda división, está confeccionando la plantilla. Primero dar la lista de los que continúan, de los que siguen. No hay mayor novedad que la de Álvaro Martínez, que ya lo habías comentado en el anterior programa de tertulia, y la de Barry, que igualmente habías dicho que no era tampoco un jugador tan imprescindible como hacía ver cierto sector del culturalismo. Bueno, yo creo que son cosas que pasan dentro del fútbol y están ahí, ¿no? Yo creo que el tema de Álvaro, al final, cuando te ponen un proyecto, la Liga Portuguesa, aunque sea la Liga Primera Portugal, no tiene nada que ver. Son 6-7 equipos los que marcan la diferencia. Los demás son equipos de incluso ciudades pequeñas, campos pequeños. Entiendo además, que al lado de Guimarães. Al lado de Guimarães, que el Vitória es un equipo potente y este es uno que está. Entonces, cuando ves aunque te dan 3 años, posiblemente sea importante, pero al final tienen una serie de equipos y muchas veces pues piensas o que el representante puede tener negocio con todos más, porque es un representante que es el de Pedri y el de más jugadores importantes, y al final esos negocios se van por ahí. Está claro que si Álvaro hubiera querido jugar en la Cultural, hubiera jugado porque estaba libre. Si la oferta que le dieron no le llenó, porque Álvaro venía de segunda ref y no sería una oferta muy grande, y él se quiso equiparar a la misma que les habían dado a los 5 o 6 que habían renovado el año anterior,
porque él venía de segunda red del Betis B y al hacer una temporada el año pasado, Álvaro iba a ser segunda espada este año en León, porque ahora hay que fichar 2 laterales izquierdos y uno superior a él, iba a jugar poco y lo pueden tener por su trayectoria, por su juventud. Yo lo he oído hablar en varios, al final él se hubiera querido tanto a la Cultural, porque yo ya estoy de los besascudos, sube carros, y que hemos tenido casos del Iván González y de toda aquella gente. Yo no entiendo el caso de Barry igual. Si tú estás convencido, el año pasado casi te dieron la Catedral para que te quedaras, si quieres tanto la Cultural, te quedas. Y al final te demuestras que los futbolistas, cuando muchas veces les llaman mucha gente, es que no queréis subir, tal, ves esas dudas que tienes, porque si Barry hubiera querido jugar en la Cultural, jugaría, pero a lo mejor es que era la cuarta o la quinta opción del año que viene de ser medio centro, y si tengo una oferta con 30 años, igual me voy. Esa es la realidad de lo que pasa. Lo que nos han intentado contar en estas entrevistas y tal, es otra realidad. Yo me voy porque en realidad sé que el entrenador igual conmigo no cuenta o va a contar poco y se me acaba el fútbol, porque el año que viene me quedo en segunda división y tengo 3 medios centros como Bicho y otros 2 que hay que firmar delante de mí. Pues Barry, por su manera de jugar, quien viera que era un jugador importante para segunda división, al ritmo que juega Barry o jugó esta segunda parte aquí en León, en segunda división, lo hubiera jugado. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa. Otra cosa es lo que nos quieran contar. Y es que son 5 las altas, la continuidad en el equipo que ha anunciado la Cultural, y cuando se comenta, no, es que la Cultural va peor porque los propios jugadores parece que no quieren subir. Tú fíjate que ha sido una limpia casi total, porque con los jugadores de primera federación, Juan, desde luego que la plantilla quedaría coja, y de ahí esas 5 fichas que continúan en el equipo, y ahora pues hay que acertar en los 10, 12, 13 futbolistas que vengan a la Cultural, porque ya no te hablo de Rodri Suárez, de Guzmán o incluso de Adri Ruiz, que tiene un futuro halagüeño dentro del fútbol, pero que desde luego en un principio, si deciden quedarse en la plantilla, pues serán carne de banquillo en un principio, que nunca se puede saber, o de lo contrario una cesión, pero los que continúan son de momento 5. Faltan los casos de Sergi Maestre y también de Eneko Satrústegui, que seguro que la Cultural quiere que continúen, y falta por oficializar, yo creo, la baja de Antón Escobar. Bueno, pero yo creo, de verdad, que por los tiempos que se van marcando, yo creo que la dirección deportiva lo está haciendo bien. Yo, de momento, no me plantea ninguna duda. Es decir, y tampoco echo de menos a ninguno de los que se han causado baja, por una razón u otra. Unos porque se quieran ir, otros porque entendía el club que no entraban ya en el proyecto de la segunda división. Y yo no estoy echando de menos a ninguno. El único que yo he citado aquí en alguna ocasión y que le poníais tantas dudas era Álvaro Martínez. Lo veía por la capacidad que tiene, por su edad, y que yo creí que sí que tendrían que apostar por él. No sé con qué rendimiento, no sé cuántos partidos podría jugar en segunda división, y cuando se va, por algo será, al margen de esta otra teoría que pone Óscar encima de la mesa, que la ponemos todos los que sabemos o hemos estado o estamos en el fútbol, el que aquí estoy encantado, León es fantástico, el club está fenomenal, esto es una familia, yo beso el escudo, mi familia está encantada de estar en León. Eso ya nos lo sabemos de todos los que vienen de fuera, que es un recurso fácil y que te lo sueltan todos, pero eso ya no lo vamos a comprar. Yo ahí tengo la teoría de Pérez, que ahora se la voy a contar. Bueno, pues en ese sentido yo voy a la dirección deportiva, al trabajo que están haciendo. Yo creo que lo está haciendo bien, y volvemos a lo mismo. Aquí la diferencia va a estar en la capacidad de este equipo, los recursos económicos que tenga para fichar jugadores de segunda división con un nivel contrastado, con una experiencia en la categoría, y que nos den ese plus que necesitamos para conseguir un objetivo, solo uno, que es el de mantener la categoría el próximo año. Y ahora digo la teoría que suele comentar siempre Pérez. Qué importante es tener jugadores de la tierra, jugadores de León en los equipos, porque cuando se llega a estas alturas de preparar, de planificar una temporada, desde luego que, Óscar lo dice siempre bien claro, tú eres futbolista, eres egoísta, y lo que quieres es el mejor contrato de cara a la próxima temporada. Ya lo hizo Barry la temporada pasada, lo ha vuelto a hacer esta. Álvaro Martínez
que todo el mundo daba por que continuara, por renovado. Sin embargo, como se ha demostrado, pues igual sus apetencias económicas eran otras, y desde luego la gente de León es la que más quiere al club, porque cuando tú decías, no, es que se nota que hay una falta de un tío de León, de gente de León que ponga fortaleza en ese vestuario cuando la situación se torció, y en estas ocasiones, cuando tiene que renovar, cuando tiene que tirar del carro de la Cultural y cuando se necesita gente pro club, ahí sí que falta gente de León. Bueno, pero no es que fuera un jugador ni dos, es que éramos el grueso de la plantilla, éramos los que digábamos, mandábamos en el... En estas ocasiones sí que se echa de mano. Cuando lo excepcional era fichar gente de fuera. Bueno, puede ser pues porque tampoco había el dinero que hay. Resulta que cuando hubo aquí dinero en León se trajo a jugadores ya de vuelta de equipos de primera y tampoco hicieron nada. Al final todo es una cuestión de dinero. Cuando hay dinero pues confían en la gente de fuera, buscan nombres, y cuando no lo hay pues tiran de la cantera y tiran de la gente de casa. Ha sido así, será en León y en Coruña. Sí, pero escúchame, déjame acabar, Oscar. Sí. Ahora y que en el tema de la gente de León, pues por supuesto, porque el jugador autóctono lo que te da es identidad, y eso genera siempre un plus en el equipo, en la afición, en el club. La gente conoce, tu entorno, León es una ciudad pequeña, te conocen por la calle, siempre le va a dar eso. Pero no hablo de un jugador, hablo de varios jugadores, y que esos jugadores tengan peso en el equipo. De nada vale tener un jugador de León que me juega un día, 4 no, eso no es peso en el equipo. Claro, yo vuelvo a lo mismo, nosotros vivimos en una época en que éramos todos de León, entonces claro, si no era uno, todos teníamos peso en el equipo, evidentemente. Es una labor que tiene que hacer el club, yo ahí ya no puedo decir más. Y ahora dime, Óscar, que no, te quiero decir que después de estos 20 millones que han vertido más o menos a Spire, 5 han ido a la cantera en estos 10 años. ¿Qué repercusión han tenido de esos 5 millones en el primer equipo? ¿Qué pasa? ¿Que los de León no valemos para nada? Con un plan director. Los de León, nadie vale de León. Ni valen directores deportivos, ni valen jugadores, ni valen entrenadores. Solo vale lo de fuera. Yo no sé, es que los de León no pueden jugar en segunda división. Ahora mismo, no. Pero después de tener 5 millones que habrás gastado en esos 10 años para la cantera, ¿qué repercusión hay? Cero. Entonces volvemos a lo mismo. La cantera solo está para figurar, porque luego en 10 años que lleva Spire no hay un jugador de León con renombre. En caso de Rodri está pues en una situación como la que está. Pero lo que tenemos que ver de que hay gente dentro de León que sí se vale para el tema del fútbol, y lo demuestra que hay mucha gente o varios que están fuera de León, ¿no? Entonces, Oscar, yo creo que eso no lo vamos a volver a ver. No, si yo entiendo que 14 o 15 jugadores no, pero que en León, si se hubieran hecho las cosas bien con el tema de la cantera, habría 3, 4 jugadores que estarían en puertas, por lo menos, no las tonterías que nos decía de 14 y 12 que iban a ser titulares, ¿no? Pero es que no se ha visto en 10 años un futbolista de renombre. Perkan y Frank, que bueno, pues se han ido a filiales, cosas extrañas, y con dinero por medio, y se marcharon de León. Si no, ahora mismo no hay repercusión de nada. Sacar jugadores de abajo yo siempre no es como el mercado, que vas a comprar zanahorias y 3 zanahorias. Es un tema muy complejo, muy complicado, y que igual estás 5 años y no sacas nada, igual vas un año y te sacan 3 jugadores. Es muy complejo, más allá de cómo se trabaje. Pero desde luego la situación no se puede comparar, porque estamos hablando de la época a la que se refiere Pérez, que los jugadores de la Cultural pues salían de una cantera que en aquel momento pues se confiaba en su momento pues bastante en esa base de la Cultural, que llegó a dar equipos prácticamente completos en la Cultural, de 10, 11, incluso 14 jugadores de la Cultural, pero no se puede comparar cuando recién llegado a Spire se gastaron 5 millones, 6 millones de euros, no de pesetas, de las antiguas pesetas, 5 o 6 millones de euros en potenciar la cantera. Se hizo un plan director para la cantera, para sacar jugadores de cantera. Se pagó a los entrenadores juveniles y futbolistas juveniles cantidades, de dinero millonarias para que la cantera, la base de León creciera. Al final, el plan director al cubo de la basura,
y de nuevo a sacar jugadores de León sin ningún tipo de beneficio económico, porque ya se gastó, son 20 millones. Bueno, eso ya la persona que se encargó de ella ya no está aquí en León y agua pasada no mueve molino, pero desde luego que esos referentes todavía quedan aquí con mucho dinero gastado. Y ya para finalizar, Raúl, ¿crees que la Cultural va por el camino indicado en la confección de la plantilla después de lo realizado hasta estos momentos y que suena ya un nombre Tresaco, Rafa Tresaco, para componer ya o ser el primer fichaje de la Cultural, un futbolista procedente del Zamora que ha destacado en el equipo también de Castilla y León, con un gol ya en el Reino de León que adelantó al equipo zamorano cuando visitó el Estadio Leonés y que finalmente empató el equipo culturalista? ¿Crees que va por buen camino? Bueno, eso al final, a tiene un momento, lo dirán las consecuencias del mercado. Manzanera sabrá mejor si va por buen camino la cosa. Yo creo, como dice Juan, las cosas se están haciendo bien, se sabe más o menos la gente que iba a quedar, se han hecho poco a poco. Yo creo que se ha intentado dilatar en el tiempo las bajas para llegar a temas como ampliación de capital, tener claro el fair play financiero, no sé qué, para cerrarlas. Pues, hoy se sabrá que la consejera parece ser que estaba en Qatar, ¿no? Pues entonces ahí estará en la reunión y ahí se sabrá si... ¿Y qué tenéis que decir también la última para el día 21 de julio, esa asamblea general extraordinaria para ampliar el presupuesto y con eso que se amplíe el límite salarial para poder tener una confección de plantilla pues con más dinero para potenciar al equipo? Pero al final yo creo que el máximo accionista, el 99, sí, Aspire, es Aspire, entonces es el que va a decidir. Es el que va a decidir, sí, entonces claro, hay una convocatoria que yo creo que... Pero que eso no es fundamental, ¿eh? Sí, no está sé claro. Si se le ha dado la importancia que tiene a eso. Sí. Lo hacen todos los equipos cuando se sube. Pues una ampliación de capital te da los recursos que necesitas para ser competitivo en una categoría superior. Yo no sé en qué términos lo harán y al final, que si yo no me equivoco, creo que es el 99 no sé cuánto % de Aspire. Y hay un pequeño porcentaje que es de algún socio, ¿no? Un socio que no ha querido vender y que quiere vender las acciones. Sí, pero si amplían ese capital y te da recursos económicos para competir ya con una capacidad importante de dinero a la hora de fichar y a la hora de confeccionar un equipo, yo creo que eso es una de las noticias más importantes que se podían Es ahí donde tiene que entrar Aspire. Amplió el capital. El dinero encima de la mesa y este equipo va a tener recursos, este club va a tener recursos para ir al mercado que yo creo que vamos, eso sería, yo le he visto una noticia pequeña al respecto y a mí me parece que es de lo más importante que se ha comentado durante todas estas jornadas de atrás. A ver lo que sale de ahí, porque supongo que la directora general vendrá ya con los papeles debajo del brazo, sabiendo todo lo que tiene que hacer este club y qué capacidades va a tener y qué recursos. Pero vamos, ojalá tengamos buenas noticias y realmente en Qatar apuesten por un equipo como es la Cultural. No sé si hay algún tipo de influencia que desde aquí puedan llegar a los mandatarios en Qatar y decirle que realmente merece la pena. También en eso entiendo que tienen que entrar otra parte que es importante, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el estadio. Yo creo que el estadio necesita una vuelta, ¿eh? El estadio necesita... Una reforma casi integral. Pero muy importante porque eso daría también una calidad a la instalación y correspondería... Los asientos rojos, ¿no? Sí, bueno, pero eso una cosa que la gente demanda, pero que no es importante. Pero toda y cada una de las reformas que se hagan es necesaria. Eso es lavar la cara. Lavar la cara, te vas al baño y te lavas la cara y ya está. Claro. Yo hablo de algo importante. Una reforma prácticamente... Desde luego que el Reino de León exige, no es que se vaya a poner que si los asientos, que si los baños, no, exige una reforma integral para que el estadio, después de su inauguración allí en mayo de 2001 con gol de Iván Espadas en el partido frente al Jerez, pues desde entonces nos ha tocado, yo creo que es el momento en la segunda división para que todo esté en perfectas condiciones y que presente un aspecto pues de acuerdo a la categoría en la que va a disputar. Y ya para finalizar, Raúl, el Ademar al final consiguió esa plaza europea.
a través de la Copa del Rey, y cómo catalogas la temporada después de lo desarrollado. Bueno, si el objetivo está cumplido, pues es una buena temporada, ¿no? Con sus matices, que todo es susceptible de mejorar. Yo creo que las bajas, bueno, hemos anunciado el fichaje de Albizu, es un buen jugador, creo que tiene unas características distintas a Mario, y ahí tendrá que trabajar mucho Dani Gordo. Yo creo que antes de que sea la asamblea se anuncie que Gonzalo vuelve a la de Mar, y a partir de ahí tampoco descartaría... La asamblea del 2 de junio, Raúl. Sí, a partir de ahí tampoco descartaría un movimiento sorpresa de última hora, pero la plantilla podría estar confeccionada de cara a la próxima temporada, ¿no? Yo me gustaría que hubiera ahí algún cambio, pero bueno... Pues dilo. Tema de dinero, yo ya me sobraría un central y me faltaría un lateral izquierdo con experiencia y lanzamiento exterior. Pero bueno, yo creo que se confía en que Óscar pueda aportar más y sea Musaiz, pero creo que el mismo perfil de Albizu, por ejemplo, para mí, no son el mismo jugador, pero muy parecido para mí a Miñambres. Entonces yo hubiese preferido contar con un jugador de la casa y haber buscado otro tipo de jugador, que tampoco descarto que llegue, pero evidentemente Albizu es un buen jugador. Pues ahí queda la palabra de Raúl Castro, que siempre es bueno escuchar en temas de balonmano. Un experto y que sabe de lo que habla, y también en su programa 40x20 durante toda la temporada, para analizar toda la actualidad del balonmano leonesa, de cualquier categoría que sea, que lo hace muy bien y que desde luego atrae a un gran número de aficionados. Y hasta aquí ha llegado Bar Diario de León de la presente temporada, ya en 3 ediciones. El próximo año afrontaremos la 4ª, y si los tertulianos que están ahora con nosotros y que habitualmente acompañan en el Bar Diario de León, pues están renovados, todos ellos, para la próxima temporada. Ya veremos el contrato automáticamente, también por la cantidad de veces que han acompañado a todos ustedes en estas tertulias, que cada día y cada edición tienen más adeptos. Y desde luego que estamos encantados en compartir con todos ustedes esta hora aproximadamente. Unas veces pasa, otras veces se queda un poco más corta, pero les esperamos de cara a esa 4ª temporada del Bar Diario de León. Y damos las gracias a Raúl Castro, a José Antonio Pérez, Ángel, a Juan Simón. Al margen de la renovación, que lo estás diciendo aquí así, de esta manera, habrá que verlo eso cuando nos sentemos. Efectivamente. Pero eso no es tenemos ofertas. Tenemos ofertas de otros medios. Lo importante no es eso, lo importante es, por lo menos por mi parte... No me hagáis lo que algún jugador culturalista ha hecho con el club, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hombre, nosotros... si nos pones, si hay que firmarlo, lo firmamos. Pero no es eso para mí lo importante. Para mí, déjame que lo destaque hoy, que es un día de despedida, que primero agradecerte la invitación de estar aquí compartiendo pues con estos contertulios, hablar de deporte y de fútbol especialmente, que he estado encantado y que te agradezco mucho la invitación. Y que ojalá continúes la próxima temporada, continúan todos. Venga. Óscar. Bueno, pues nada, otra vez más, yo con Raúl, que somos los más, empezamos esta idea de poder explayarnos y decir, como dije el primer día que me viniste a buscar tú y Joaquín, contar la verdad, contar lo que sabemos. Al que no le guste, que nos respete, como nosotros tenemos que respetar a otros. Y nada, muy contento de estar con todos vosotros, con Joli, que nos falta, con Canuria, con Estrada, con Diego, pues bueno, con todos los que han pasado por aquí. Y bueno, esperar con Silvia, que también vino otro día, pues, y con Ramiro y con Ángel. Por supuesto que al final, pues esto es intentar dar información, que nadie piense que lo hacemos con ningún interés, que es lo que pasa en el mundo del deporte leonés, y nada más. Y si contáis con nosotros para la temporada que viene, bien, y si no, pues nada, lo veremos y seguiremos disfrutando de todos los éxitos de este año, sobre todo de la cultural, que es lo que nos importa, ¿no? Bueno, yo también quiero despedirme, darle las gracias al Diario de León, a ti, Ángel, por la posibilidad de expresarnos y de manifestar nuestras opiniones en el mundo del deporte y en especial sobre el fútbol, y que yo creo que esto, por lo menos desde el primer día que vine yo hasta hoy, ha alcanzado una relevancia. Yo creo que ha aumentado la
digamos, el eco en la sociedad leonesa, en especial en el deporte, y esperemos que este año que estamos, o el próximo año que el equipo está en segunda división, alcance todavía más un peldaño y que dé la calidad que tiene que tener la tertulia al deporte, y bueno, especialmente desde lo que más hablamos de la de Mar y del fútbol, de la cultura de la Ponferradina, sin olvidarnos también del baloncesto, que bueno, ahora tenemos... De vacaciones. Estamos de vacaciones, sí. Pues ellos lo han dicho todo, nos encontramos muy a gusto con todos ustedes y aquí les esperamos de cara a la próxima temporada y ojalá que pasen un buen verano, que la Cultural haga una buena plantilla y que esta temporada próxima en segunda división no sea flor de una sola campaña y que adquiera una fuerza en León que sea una referencia para toda la ciudad y toda la provincia, que continúe muchos años en la categoría de plata y, por qué no, en algún momento pensar en cotas todavía mucho más elevadas. Hasta aquí hemos llegado. Que pasen un buen verano y esta semana de fiestas que lo disfruten y que sean ustedes muy felices. Hasta pronto.